¿no? Para llevar a cabo este proceso de incorporación de los medios electrónicos. Como una vista así multicultural, me está dando cuenta de un peligro de la inteligencia artificial que no he sentido pronunciar y de hecho se me acude ahora. Es el siguiente, que la inteligencia artificial, o sea, yo vengo de Holanda y he estado en contratación tanto aquí en España como en Holanda, tanto privado como público. Y yo no tengo la respuesta, no sé lo que es mejor, lo que es peor, pero un riesgo de la inteligencia artificial es que nos hace un poco a veces, ¿no? Se puede hacer esto, lo otro, lo tal, entonces lo podemos y asignamos una persona a municipio, territorial y tal. Yo pero no soy jurista, soy matemático, lógico, pero mi experiencia me dicta que igual se puede plantear, facilitar mucho, porque hay mucho reglado en el sentido de contratación. Oposiciones yo no los entiendo. No los entiendo. Yo veo una pérdida de recursos humanos de los jóvenes en general españoles. Pero son cosas que yo digo, yo haría un paso atrás, pero yo sé que es muy complicado, muy complicado. Es muy complicado porque todo depende de todo un tejido de regulaciones, pero a veces la inteligencia artificial nos hace perder ganas de hacer un paso atrás y contemplarlo de una otra manera. Se puede simplificar en vez de hacerlo más complejo, más parámetros, más... entonces, era una incisión. Pero cuando dices dar un paso atrás y simplificar, ¿en qué sentido? Ahora lo que estamos diciendo es, hay 9.000 municipios en España, 1.000 en Cataluña. Si queremos mejorar los servicios públicos y pasar por una digitalización intensa con uso, en su caso, procedimientos de automatización y de inteligencia artificial, estamos hablando de municipios muy pequeñitos que no tienen especialistas. Entonces, Jost, ¿qué hacemos? ¿En Holanda qué haríais? No lo sé, yo no tengo la respuesta. Pero una cosa que veo, y sobre todo ahora con la LOSU, para contratar un sustituto, Ajá. Bien, porque queremos evitar la endogamia, pero no tiene sentido contemplar 50 currículums, contar para cada currículum las publicaciones, entonces igual, no sé, yo no soy jurista, pero igual se puede simplificar y decir... Precisamente porque no lo eres, seguramente tienes una visión muy interesante. Okay, Eres servidor público, eso para empezar, sufres la burocracia pública como los ciudadanos. Pero eso está bien y la denuncia de la burocracia está bien, pero luego hay que bajar al detalle. Sí. Si no hay esos especialistas, ¿qué hacemos? ¿Los contratamos? Yo sé que tú eres extraordinario, pero no puedo decir tú, yo os contratado mañana, porque estoy manejando dinero público, porque hay una legislación de contratos que existe en Holanda también. Sí. Que todo eso lo puedes acelerar, sin duda, y ya no son temas de inteligencia artificial. Pero bueno, un poco aquí la conversación es, ¿qué hacemos? ¿Contratamos gente de afuera? ¿Seleccionamos gente de dentro? Lo más simplificadamente posible, ¿no? Entonces, entiendo lo que dices, ¿eh? Pero ese paso atrás, que hay que darlo, mayor o menor, en Holanda o en España o en Francia, topa con una serie de reglas. Sí. Porque la empresa privada no es como la pública, el dinero público es el dinero de todos, entonces... Pero sí, vamos, un poco tu queja, yo creo que es común de que los procesos son muy complejos, ¿no? En general, para... Bueno, a lo mejor puede ir acompañado todo, no solamente es una cosa, es decir, aquí estábamos hablando de nuevos perfiles profesionales, de facilitar, ¿no? En ayuntamientos más pequeños quizás esta, no sé cómo decir, itinerancia, le he llamado así, pero cualquier otra cuestión es también una reflexión.
Y por supuesto también, yo creo que hay una asignatura pendiente, y creo que Ramón también apuntaba, ¿no? La mejora de los procesos de selección. Aquí también la inteligencia artificial nos puede ayudar. ¿Por qué no? ¿No? A lo mejor con todas las garantías legales, con toda explicabilidad posible, con todo, pero seguramente es que no existe solamente una única acción, son múltiples acciones para solucionar un problema. Y seguramente es que en paralelo tenemos que llevar a cabo esto. Creo que había una propuesta de legislación en materia de función pública que incluso hablaba de la Escuela de Administración Pública de Cataluña liderar procesos que fueran comunes para todas las administraciones públicas. Quizás, a lo mejor, ayuntamientos pequeños se podrían beneficiar de esto, que estos procesos que cada ayuntamiento grano a grano realiza y que bueno, estrangula en la posibilidad de dedicarse a otras cosas más estratégicas, porque estás haciendo el contratar a la persona que se va a dedicar a la escuela municipal a la guardería, porque si no, ese niño que va no tiene el profesor y por lo tanto ese director de recursos humanos tiene que estar ahí, no tiene que estar pensando en grande, pues a lo mejor sí que podemos decir, ya, pues no, procesos de selección en los cuales que la normativa me permita que haya un ente externo, como pasa en Portugal, creo que es, que tiene que externalizar los procesos de selección para en este caso ayuntamientos. ¿Por qué no? ¿No? Para directivos públicos. Efectivamente, pues también para otras cuestiones que tenemos, ¿no? Otro problema. Otro problema, efectivamente. O sea, es que hay muchísimas cosas que yo creo que hay que llevar en paralelo, sin lugar a dudas. Ese es el drama. Ya existían sistemas, tú decías, en el caso de la LOSU, ¿no? Por ejemplo, ya existía un sistema que eran las acreditaciones que se ha eliminado. Que lo que servía era hacer una parte de esa selección de los empleados públicos para la categoría de lector. Eso se ha eliminado, ¿no? Entonces, lo que añades es que tienes que hacer un proceso ad hoc, ¿no? En vez de obviar esa parte de valoración de capacidades, etcétera, que ya hacía un organismo como es el ACU, un organismo externo. O sea, sistemas hay. Otra cosa es que aquí la escuela podría hacer un papel así, de acreditación, por ejemplo. Acreditación para puestos concretos. Se intentó, la acreditación y que después, con un sistema de concurso más simple, tú puedas contratar a esa persona. Se podría hacer, pero hay que intentarlo. Bueno, salen muchísimas cosas. Lo que pasa es que, sin perjuicio de que lo recuperemos, yo creo que, si os parece bien, podríamos ir ya al último bloque, por respeto también a las personas que están en el último bloque. Vamos, diríamos, fuera de plazo, pero de tiempo, pero ya lo sabíamos también, ¿eh? Por tanto, ya habíamos calculado que las 14 horas serían un poquito más. Pero si os parece, podríamos entrar en el último bloque. Una Sí. cosa, si puedo, porque antes has comentado un tema de propiedad intelectual, Sí, creo sí. que se ha quedado, Sí. y yo os quería comentar un ejemplo de un caso que tuvimos, por si os sirve, que lo comentamos Sí. antes contigo. En un proyecto de compra pública innovadora entre dos administraciones públicas de dos comunidades diferentes, ellos lo que hicieron en el pliego fue decir, vale, yo voy a comprar, y era una solución de inteligencia artificial, ¿vale? Yo voy a comprar esto que vas a desarrollar tú, pero como lo voy a comprar yo, la propiedad me la quedo yo, ¿no? Te cedo a ti, empresa privada, una licencia de explotación, ¿no? Gratuita, tú lo explotas, y tú, durante los próximos 5 años, todas las mejoras me las implementas de forma gratuita, ¿no? Eso fue un ejemplo que definimos ahí en los pliegos y que vimos como una solución que podría ser interesante para la administración pública, para que esa administración pública no fuese cautiva de esa empresa, y lo que decías antes de la trazabilidad, código fuente y todo esto, siempre poder reportarlo al ciudadano, ¿no? Eso es un ejemplo de un proyecto de inteligencia artificial y con problemáticas que bueno, se implementó. Interesante. Súper. Muy bien, gracias. Sí, ha quedado el tema de la opacidad, pero aunque yo le hacía la pregunta a Javier Miranzo, pero como ahora tenemos otro Javier que nos va a hablar de cosas de opacidad y que lo ha vivido y lo está viviendo, lo podemos recuperar luego en la conversación final, si os parece. Teníamos al final, pero no menos importante, todo el tema de desarrollos actuales concretos y luego el aspecto de control, ¿no? Responsabilidad y control judicial.
Entonces, empezaríamos por Astrid Moro, que ya se ha presentado ella antes y ha intervenido y muy interesante todo lo que ha dicho, pues pidiéndole un poquito de, bueno, de lo que ella vea que nos puede transmitir, de lo que se está haciendo, ¿no? Astrid, Sí, tú misma. pues muchísimas gracias. Primero de todo, mientras me colocan una breve presentación, intentaré ir lo más rápido posible si no me cortáis, ¿eh? Daros las gracias por la oportunidad. Es mi primer Living Lang, espero que no sea el último. Y la verdad es que me lo estoy pasando en grande. Ya sabéis que además algunos de vosotros ya os conozco de hace tiempo y para mí, bueno, sois personas a las que respeto y admiro profundamente. Por lo tanto, para mí es un honor estar aquí. Se me ha pedido concreción, algunas cosas ya hemos hecho algún tipo de spoiler. Ahora seguro que Salvador me pasa el mando. Yo te paso el mando. Y Sí, podemos... estás diciendo mejor. bueno, si quieres vamos pasando, yo también la tengo aquí. Vale, perfecto, ¿eh? Vale, nos centraremos un poquito, pues eso, ¿no? En la IA, en la práctica en el mundo local. Pero permitirme que haga un poquito de contextualización en línea un poquito de lo que hemos ido hablando, ¿no? Y una de las primeras preguntas que quizás yo creo que nos deberíamos hacer es, ¿estamos preparadas las administraciones locales, en este caso, para la irrupción de la inteligencia artificial? Fijaos que aquí un poco la idea es visualizar en esta infografía, ¿no? Que efectivamente estamos hablando de inteligencia artificial, metaverso, blockchain, todo lo que son tecnologías disruptivas, pero veis en la parte de arriba cuál es la situación en la que estamos, ¿no? Tenemos problemas problemas con la famosa cita previa, o fijaos esta fotografía que saqué, es real, la fotografía de la izquierda, es un juzgado donde ya veis la innovación que hay aquí, ¿no? Toque con un timbre, una vez el timbre si viene por un asunto civil, toque 2 veces si viene por un asunto penal. Con lo cual vemos, ¿no? Un poquito lo que está muy claro y sin banalizar, ¿no? Es que ciertamente cuando hablamos de la transformación, ya no digo digital, yo creo que estamos en un momento de transformación integral de las administraciones públicas. Bueno, los caracoles un poco vienen a ilustrar que uno de los problemas que tenemos fundamentales, en mi opinión, es que esta transformación se está produciendo de forma muy asíncrona, ¿no? Los diferentes niveles de administración pública y nos está, digamos, generando problemas grandes, ¿no? Y además, por suerte, yo lo reivindico, ¿no? Por suerte la sociedad civil se escandaliza y me parece muy bien que se esté escandalizando, ¿no? Porque si miramos los estudios europeos sobre la década digital, España está posicionada en un nivel buenísimo, ¿no? Estamos por encima de la media en proactividad, en servicios públicos digitales, incluso en la aplicación de inteligencia artificial. Pero yo digo la gente mal. Fijaos, lo que aparece en la derecha también es real, es decir, creo que ya lo han quitado, si intentáis acceder ahora ya lo han quitado por la vergüenza, entiendo que les ha supuesto, pero si se escribía un correo al servicio de atención a las familias numerosas de la Comunidad de Madrid, te respondían automáticamente, eso sí, pero fijaos lo que respondían, ¿eh? Este correo está operativo de lunes a viernes laborables de 9 a 2. Y lo que es peor, los correos fuera de este horario serán automáticamente, eso es importante el matiz, eliminados, ¿no? Claro, me ha costado entender, te mandan a TPC. Sí, que no es un servicio. No lo voy a reproducir porque me están grabando y creo que mi primera incursión en el Living Lang no puede quedar con pero bueno, lo que es cierto es que ya se está hablando incluso, la filósofa Marina Garcés, creo que era en TV3 que salía, ¿no? Hablando de que burocracia no es solo un funcionario y una ventanilla, sino que es una forma de pensar, es una cultura, ¿no? Y ahora lo peor es que la tecnología, la mala aplicación de la tecnología, en mi opinión, y si no lo someto a debate, es lo que está provocando, pues eso, ¿no? Que se hable incluso, pues eso, ¿no? De agotamiento burocrático, tristeza burocrática, ¿no? Esta burocracia tecnológica que se está sumando, ¿no? Ahí justo tuve la oportunidad de participar en una mesa redonda que me invitaron las entidades del tercer sector, aquí la mesa de tercer sector de Cataluña, y un poco me venían a decir esto, año tras año estoy presentando la subvención, lo que hablaba Rubén, ¿no? Y cada año me solicitáis los mismos datos, pero ¿qué hacéis la administración pública con los datos? ¿Dónde los guardáis? ¿Qué hacéis con ellos? ¿No? Realmente la situación es compleja, ¿no? Y es que yo creo que, bueno, desgraciadamente nos hemos dedicado y continuamos dedicándonos demasiado a aplicar tecnología a lo que hacíamos en papel. Es decir, viene el boom de la tecnología, viene la normativa que nos está obligando y de pronto le decimos al informático de turno, hey,
necesitamos inteligencia artificial, pero ¿para qué necesitamos inteligencia artificial? ¿Cuál es tu nivel de madurez en relación con el despliegue de la administración digital para poderlo aplicar? Es decir, esto es fundamental. Está claro que nos tenemos que trazar una estrategia, ¿no? Si nos queremos, digamos, convertir en lo que se denomina, ¿no?, esta organización data driven, pues tendremos que hacer una serie de pasos, ¿no? Tendremos que ver cómo gestionamos los datos, cómo estamos haciendo la transformación digital de todos nuestros procesos, cómo estamos también aplicando esta apertura, digamos, de forma también automatizada. Y sobre todo, de hecho, nosotros podemos decir que estamos aquí, me estoy marcando aquí cuando nos sirve, en la gobernanza de los datos, porque para mí es un tema fundamental. Controlar, gobernar, que de eso va la gobernanza de los datos, controlar el ciclo de vida de toda la información, de todos los datos que generamos y que se ingresan en nuestras organizaciones. Esto es fundamental porque si no garantizamos esto, no vamos a poder aplicar inteligencia artificial que sea útil para nosotros en la eficiencia, pero también para la ciudadanía. Por lo tanto, es fundamental. No olvidemos que la inteligencia artificial al final, ¿qué es, no? Datos, incorporo datos que de alguna manera, ¿no?, genera patrones que después se relaciona con un contexto, bueno, pues insisto, la pieza angular, en mi opinión, son los datos. ¿Y eso qué implica? Que, vuelvo a repetir, transformación digital, administración inteligente, que le podemos poner el adjetivo que queráis, no va solo de comprar tecnología, no va de eso. Va de cambiar un modelo de gestión absolutamente, en mi opinión, obsoleto. Y es pasar de una gestión de documentos a una gestión docucéntrica, que llamo yo, datacéntrica, basada en los datos, de docucéntrico a datacéntrico. Y esto es fundamental. Un modelo de gestión que debe tener, seguro que tiene más dimensiones, pero como mínimo debemos garantizar esto. Modelo de datos, garantizar el dato único, personas y domicilios, dato único. Le comentaba al compañero, ¿no?, que nosotros, por ejemplo, en San Feliu de Llobregat, este modelo de datos también lo aplicamos con la contratación, en la contratación pública. Es decir, no compramos ningún tipo de aplicación que no le digamos en los pliegos, como cláusulas, que se tiene que integrar con nuestro modelo de datos. Recordemos Reglamento General de Protección de Datos, debemos ser confiables a la ciudadanía, debemos tratar correctamente estos datos, es responsabilidad de las organizaciones. Por lo tanto, los datos es un activo y como activo debemos protegerlos. Y luego tenemos que contratar, pues por supuesto que tendremos que contratar, la colaboración pública-privada es fundamental, pero siempre que los datos tengamos nosotros el control de todos estos datos. Yo recuerdo haber ido, creo que fue en Murcia, a dar un curso dirigido a secretarios e interventores, y recuerdo lo mal que me comentaba un secretario de un ayuntamiento, lo mal que lo estaba pasando porque compraron un gestor de expedientes, él no participó porque esto era de los tecnólogos, esa empresa llegó a la quiebra, y este secretario no podía acceder a las actas de los plenos porque no habían establecido en el momento de una quiebra tal cómo se hacía la transferencia. Imaginaos el drama que tenía este secretario, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo. Modelo de datos, la gestión de procesos y documentos. Esto es, no, todavía sigo en lo anterior, perdona, pero ahora voy rápido. La gestión de procesos y documentos, reinventar los procesos, no aplicar la tecnología a lo que hacíamos en el mundo papel. Utilizar la tecnología para transformarlos, para reinventarlos, para, como bien decía Rubén, desde el inicio, pensar en que voy a tener que dar acceso y por lo tanto voy a tener que anonimizar, voy a tener que publicar publicidad activa, por lo tanto debo tener que preparar tal, voy a tener que utilizar esos datos para tomar decisiones, por lo tanto tal. Pensarlo en el inicio del proceso, ¿no? Obviamente, otro elemento importantísimo, la interoperabilidad. Yo también estoy de acuerdo, para mí es un reto, lo siento, pero no está finalizado. Ahora mismo lo que tenemos son funcionarios interoperables, es decir, vamos entrando y saliendo de multitud de plataformas, cuando la realidad es que no disponer de un proceso de extremo a extremo. Esto no está conseguido. Nos hemos olvidado de que la interoperabilidad tiene múltiples dimensiones también y nos hemos quedado con la tecnológica. ¿Y qué pasa con la semántica? ¿Y qué pasa con la organizativa? ¿Y qué pasa con la jurídica? Esas dimensiones, ¿dónde están? ¿No? Importantísimo. Y luego, por supuesto, seguridad y protección de datos. Cuando hablábamos del cambio de paradigma,
Sí. Cuando hablamos del cambio de paradigma, es que, señoras y señores, ya no estamos en el documento normal que teníamos en un expediente en papel, ya no va de esto. Ahora estamos tratando datos que deben estar estructurados, controlados, y de eso van los documentos electrónicos. Yo creo que tenemos que hacernos una crítica al mundo jurídico, porque recuerdo perfectamente, yo ya tengo una edad, que en el año 2010, insisto, en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, esta norma, como era una norma técnica, se la dejamos a los tecnólogos y no entrábamos. Y claro, se han comprado herramientas, se han construido expedientes sin realmente tener en cuenta que el paradigma, insisto, ha cambiado. Y lo que tenemos son XMLs, documentos electrónicos, con una serie de metadatos que luego efectivamente se convierten en documentos que visualizan los humanos. Pero la gracia del documento electrónico es que esta información se puede explotar. Por lo tanto, debo controlar esa información que tengo en estos activos. Y esto, que está escrito en numerosas normas técnicas de interoperabilidad, algunas es verdad que están por construir, ¿eh? O sea, lo curioso es que aún tengamos NTIs por construir. Pero bueno, esa es la realidad en la que nos encontramos. Para ir rápido, ¿a dónde podemos aplicar inteligencia artificial a mi modo de ver? Y en todo caso podemos después debatir. Es obvio que en lo que tiene que ver con la relación con la ciudadanía. Relación con la ciudadanía que también debe cambiar. De hecho, debemos reformular el modelo de atención ciudadana que tenemos en este momento. Ya no se trata solo de poner una oficina de atención ciudadana en cada una de las organizaciones, sino se trata de cómo vamos a aplicar, ¿no?, la escucha activa, cómo vamos a dotarnos de sistemas expertos. Y aquí la inteligencia artificial ya hay ejemplos, ¿no?, de chatbots. Es verdad que hay que revisarlos mucho. La propia Generalitat de Cataluña hacía en una exposición cómo están entrenando, ¿no?, estos chatbots. ¿Por qué? Pues porque sabemos que tienen alucinaciones y a veces, como nunca te dice que no la inteligencia artificial, pues le hacían preguntas. Bueno, pues eso es bueno, vayamos entrenando, ¿no? Y seguramente, y habrá que decirle a la ciudadanía que está interactuando con un chatbot, evidentemente, pero estoy segura que va a tener muchísimas ventajas, porque no nos olvidemos de los canales de asistencia que el 203 ya nos ha puesto encima de la mesa. Recordemos que la ciudadanía tiene el derecho a relacionarse con nosotros por cualquier canal, incluidos las redes sociales. Y esto no lo tenemos claro en muchísimas instituciones, que dejamos las redes sociales en community managers. Bueno, pues a lo mejor tiene que haber perfiles híbridos entre un community manager y una oficina de atención ciudadana que haga ese tipo de... O aquí nos puede ayudar la inteligencia artificial, por decir algo, ¿no? La automatización. Yo creo aquí también una cosa que quiero dejar muy clara. En la reinvención de los procesos, en poner en el origen todas estas cuestiones que hemos hablado, es obvio que la actuación administrativa automatizada juega un papel fundamental, pero no, digamos, mezclemos. Actuación administrativa automatizada no siempre tiene que llevar inteligencia artificial, ¿eh? Aquí os pongo un ejemplo de lo que hemos hecho en San Feliu de Llobregat, en donde estamos aplicando actuación administrativa automatizada de momento sin inteligencia artificial. Por lo tanto, hay margen de recorrido de sobras. Pensad que uno de los proyectos que tenemos en este caso, de la mano, obviamente, de nuestro secretario, Roger Koch, es precisamente eliminar una cantidad de pasos innecesarios que hacemos desde que firmo una resolución, un decreto, imaginaos, hasta que practico la notificación. Pensad que en este ínterin hay una funcionaria que está diciéndole siguiente 5 veces. Un ayuntamiento como el nuestro, que tenemos identificados que hacemos 400 expedientes a la semana, solamente hace falta multiplicar todo lo que podemos ahorrarnos. Y esto no necesito inteligencia artificial. Necesito repensar el proceso, insisto, ¿eh? Hay multitud de actuaciones que podemos realizar. En recursos humanos, por ejemplo, nosotros en el proceso de selección, precisamente porque estábamos ahogados por el tema de la estabilización, lo que hemos hecho en repensar el proceso en cuanto a la selección, todo lo que tenían que hacer el ámbito de recursos humanos, que era coger de todos los que se presentaban, hacer Excel, cálculos, hemos incorporado la automatización. Insisto, sin inteligencia artificial todavía aquí. O sea, tenemos mecanismos para poder reducir y os aseguro que les ha ayudado, y si hablaseis con ellos les ha ayudado muchísimo en lo que es, aquí sí que es gestión interna de alguna manera, ¿no? Claro, un tema importantísimo,
proactividad y personalización, dos principios que a mí me encantó leer en el reglamento 203/2021, ¿no? Pero claro, ¿cómo vamos a prestar servicios proactivos y personalizados, insisto, si no garantizamos el ciclo de vida de los datos? ¿Cómo voy yo a prestarle una ayuda directa a Julie si no sé, no puedo garantizar que la información que dispongo yo en mi ayuntamiento es de calidad? Es imposible. Todo y así es importante, como decíamos, experimentar, porque estamos transitando. Y aquí os dejo un ejemplo de una tramitación proactiva que no es, en mi opinión, el 100%, pero sí que es un poquito, bueno, el prototipo, ¿no? Es un poquito lo que se hace con la declaración de la renta, ¿no? Y el borrador, ¿no? Nosotros vimos que teníamos una serie de ayudas en materia de vivienda que podíamos aplicar esta proactividad. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que lo pedían volvían a pedirlo el año siguiente, ¿no? Pues bien, hemos ordenando todos esos datos, los datos que teníamos nosotros por los diferentes expedientes que se habían tramitado, etcétera, hemos conseguido, pues eso, que si una persona solicita ayuda y a la hora de identificarse yo la tengo en mi base de datos y tengo todo alrededor de él, ya le muestro precumplimentado ese formulario. Solamente tiene que hacer un clic y si tiene que cambiar, pues perfecto. Lo mismo lo hemos hecho con la matriculación de la escuela de música, con las guarderías y también ahora estamos modificando una ordenanza de terrazas también para incorporar la proactividad. Pero hay múltiples casos que podemos hacerlo. Claro, ¿cuál sería el escenario de futuro, en mi opinión? Si yo sé que eres propietario de un inmueble y que cumples unas condiciones, te he aplicado el recibo de ayuda. ¿Dónde tengo aquí el problema? Aquí sí que tengo un problema de protección de datos y aquí sí que sería necesario una habilitación legal, porque claro, si lo que tengo que es ahora gestionar los consentimientos, apague vámonos. Quiero decir, a veces me cuesta más como decimos en Cataluña, el farcit que el gall, ¿eh? O sea, yo ahora, y si no Rubén me corregirá, pero precisamente no puedo, ¿no?, utilizar datos que he recabado por una finalidad para otra finalidad. En principio debería utilizar como base jurídica el consentimiento, al menos así lo tenía entendido. En mi opinión, necesitaríamos en estas modificaciones normativas, ¿no?, que van a surgir más adelante, pues quizás, ¿no?, habilitarnos legalmente para poder aplicar esta proactividad. Y aquí saco otro tema que me parece interesante debatir, porque efectivamente creo en estos principios, creo en la personalización, pero ojo, porque podríamos creer en algún tipo de sesgo, ¿no? Depende hasta dónde lleguemos, más que de sesgo, de invasión de la privacidad, ¿no? En el sentido de, oiga, vale, personalización, pero a ver un momento, ¿me está persiguiendo la administración pública? O sea, ojito, porque de esto también se está hablando mucho, digamos, cuál es el alcance, no tanto de la proactividad, que yo creo que en ese sentido no habría problema, pero sí en la personalización de los servicios públicos. Quizás podríamos incurrir en cierta, si no lo hacemos bien y lo explicamos bien, en cierto ataque a la privacidad de las personas, porque, a ver, porque este ayuntamiento está persiguiéndome en este sentido. Lo dejo como reflexión porque me consta que se está hablando de este tema. Otras experiencias súper chulas, y aquí sí que aplicando inteligencia artificial. Nosotros hemos conseguido trabajar, y aquí también de forma colaborativa, con una empresa privada, con una entidad del tercer sector, con otros ayuntamientos. ¿Qué hemos hecho? Pues tres experiencias, ¿no? Por un lado, una herramienta predictiva en situaciones de vulnerabilidad social, es decir, con datos que dispongo de ayudas, de actuaciones de las trabajadoras sociales, más otros datos supramunicipales del INE, catastro, etcétera. Aquí sí, aplicando inteligencia artificial, hemos generado patrones y podemos predecir cómo estará mi municipio en el año 2028-2030 en materia de vulnerabilidad social y además situado en el territorio, con lo cual imaginaos esto lo que nos puede venir bien para aplicar políticas públicas, para redistribuir, por ejemplo, recursos, ¿no? ¿Dónde voy a tener que aplicar más recursos? Lo mismo hemos hecho, este estudio también con inteligencia artificial lo hemos hecho aplicado a la brecha digital en las personas mayores, es decir, dónde en mi territorio tengo que incidir más con formación, con apoyo a las personas mayores. Y otro proyecto que además se ha presentado en el Smart City World Congress hace poco, se llama Atenea. Atenea viene a ser un Siri, Alexa, pero es muy chulo porque, claro, aquí la gracia es que está controlado. En un Alexa no sabes lo que hablábamos, dónde van los datos, ¿no? Entonces, esta es una herramienta para las personas mayores para que puedan dirigirse e interactuar con la administración pública por voz. Claro, es una mejora
grandísima, porque sabemos los problemas, ¿no?, que hay de brecha, de que no nos entienden, porque podríamos hablar también largo y tendido, ¿no?, del lenguaje que utilizamos, ¿no? Pero esta es una realidad. Y este proyecto yo creo que tiene muchos visos pues eso, mucho recorrido, ¿no? También donde podemos utilizar inteligencia artificial en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de normativa, en este caso, ¿no?, de transparencia, de acceso a la información, porque la gracia, y al final yo siempre lo digo, ¿no?, la administración digital no la utilizamos para ser más modernos, se supone que la utilizamos para ser más eficientes, ¿no?, y para facilitar cuestiones que, como no tenemos un ejército de funcionarios, ¿no?, para ir actualizando los portales de transparencia, pues debemos también automatizar toda esta información que ponemos accesible a la ciudadanía. Y, por supuesto, también el derecho de acceso. No me extiendo porque Rubén lo ha dicho muy bien. Importantísimo tratar desde el origen el tema de la anonimización. De verdad os digo que tenemos funcionarios actualmente haciendo un trabajo absolutamente no te aporta nada de valor, como es anonimizar. Es decir, tenemos documentos electrónicos a los cuales le aplico un TIPEX electrónico que ya pierde toda o sea, ese documento ya ha quedado totalmente alterado, ¿eh? O sea, esto está pasando en general y esto es muy, muy grave, ¿no? En qué aplicar también, y lo estamos haciendo, ¿no?, en monitores, ¿no?, en poder monitorear cómo es cómo está, ¿no?, o cómo estamos haciendo nuestra actividad administrativa para poder tomar decisiones basadas en datos, ¿no?, y no basados en adverbios, ¿no? ¿Cómo ha ido este acto? ¿Ha ido muy bien? ¿No? ¿Bien? ¿Mal? ¿No? Yo es que antes de Derecho estudié Filología y es un tema que dices, no, no, o sea, ¿ha ido bien? ¿Mal? Bueno, ¿cuántos registros de entrada tengo? ¿Cuántos trámites he hecho? ¿Qué mes tengo que funcionar más para saber si tengo que bascular recursos de un lado a otro? Yo creo que esto es importante, ¿no? Otro tema muy importante y que también lo estamos haciendo, ¿no? Usos BIM. BIM es un acrónimo, no sé si lo conocéis, aparece una vez en la ley de contratos, eso es verdad, si buscáis BIM en la ley de contratos aparece una sola vez y es una metodología colaborativa que lo que permite es gestionar el ciclo de vida de los activos digitales. Activos digitales hablo de equipamientos, instalaciones o elementos del espacio público. Nosotros, por ejemplo, estamos utilizando esta metodología ¿para qué? Para todo lo que tiene que ver con el gemelo digital, gemelos digitales, que sabéis que en el sector público sanitario se están utilizando y que está salvando vidas. Lo mismo deberíamos hacer en las ciudades, ¿no? Tener un gemelo digital que, por ejemplo, si yo cambio la movilidad en mi ciudad, ver qué alterará, ¿no? Y lo puedo aplicar sobre un gemelo digital, pero claro, que es una réplica de mi ciudad actual, por tanto, importantísimo, ¿no? Automatización de licencias en obras, también utilizando metodología BIM, también estamos trabajándolo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la gestión eficiente de los equipamientos y simulaciones virtuales, ¿no? También estamos hablando de esto. Al final, y ya acabo, ahora sí, al final, ¿de qué estamos hablando, no? Estamos hablando de ciudadanía realmente en el centro. Yo a veces me pregunto cuándo se fue, pero bueno, a veces se nos olvida, ¿eh? Ciudadanía en el centro, en el cual yo tengo un territorio que aplico también, ¿no?, tecnología disruptiva, una administración de alguna manera, ¿no?, que gestiona ese territorio para mejorar la vida de la ciudadanía. Y ya con esta sí que acabo, porque ya lo he dicho antes, ¿no? Principales retos, en mi opinión, precisamente la transformación organizativa y cultural de las administraciones públicas. Hay un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional que un poco, ¿no?, pues, contribuye a este debate, ¿no?, sobre el futuro del trabajo y precisamente habla de esto, ¿no?, de la preparación de los países y de la capacidad de los trabajadores es que dependerá aprovechar o no las ventajas de la IA, ¿no? Pero como veis es que las dimensiones, hablábamos antes, ¿no?, esta transformación digital son múltiples, ¿no? Gobernanza de la transformación, valores éticos, en fin, nuevos puestos de trabajo, cosas que ya hemos hablado y hasta aquí siento haberme pasado mi... Pues muy bien, muchas gracias, Asten. Yo creo que nos das un panorama de cosas que ya estáis haciendo en tu ayuntamiento y de cosas que se pueden hacer, ¿no? Y están haciendo en otros ayuntamientos. Yo me he apuntado un tema quizás luego, que es la cuestión esta del uso de datos obtenidos para finalidades distintas, ¿no? Y ha sido muy... vosotros sois los expertos en protección de datos, ha sido muy contundente de si los he obtenido para una finalidad, no los puedo usar para otra finalidad si no es con consentimiento, ¿eh? O habilitación legal. O habilitación legal. Claro. Bueno, y el principio de proactividad de la administración. Bueno, ese es mi debate y ojalá salga de aquí con una
con una idea, no idea, sino con poder hacerlo porque estábamos muy limitados. De hecho, en el decreto de la Generalitat del 76-2020, creo que es, precisamente hablan de la gestión del consentimiento por este motivo. Es que, claro, a lo mejor tiene razón Jost que nos hacemos unos líos A fenomenales. lo mejor es eso, Lo podemos usar para otra Claro. finalidad, Sí, sí, porque sí. los obtuve para Claro, otra también finalidad. basar estos tratamientos en el consentimiento, cuando al fin y al cabo es la administración quien te lo está, Totalmente de ¿no? acuerdo. En el marco de esos Claro. servicios públicos. Pensar de que este consentimiento es libre, ¿no? Totalmente de acuerdo. No, pero me parece, y No creo que quiero. Rubén algo dirá, ¿no? No quiero. Es súper interesante, ¿eh? Desde luego súper interesante. Bueno, Rubén, como vas a tener, como tienes la palabra ahora, que nos ibas a hablar de algo de responsabilidad, ahora entramos en la parte, decía alguien que en el software las cosas acostumbran a ir mal. Cuando las cosas vayan mal, ¿quién paga los platos rotos y cómo se controla? Es Rubén y Javier, ¿no? Empezaríamos por Rubén, responsabilidad, y Javier, control. Pero Rubén, si te gusta más hablar de esto, pues tú mismo, ¿no? Bueno, comentamos un poco y un poco, ¿no? Yo, desde luego, bueno, agradeceros la invitación y la verdad es que, porque no estoy aquí, o sea, no estoy allí, en Barcelona, no he podido estar allí, ¿no? Pero hoy era el típico día en el que al salir por la puerta os tendría que decir cuánto os debo, ¿no? Que hay que pagar, ¿no? por esta formación, ¿no? Yo creo que todos nos la estamos pasando bomba, ¿eh? Luego comentamos. No, muy rápidamente, voy a intentar ocupar 10 minutos si puedo, marcar las preguntas que tengo, porque sí que tengo preguntas a este respecto, aunque es un tema que, como sabéis, he trabajado. Y lo primero, claro, cuando hablamos de responsabilidad por uso de la inteligencia artificial en las administraciones públicas, lo primero que pensamos es, ¿esto lo ha trabajado alguien? O sea, hay estudios sobre esta cuestión y la verdad es que la Unión Europea única y exclusivamente está pensando en la responsabilidad civil, ¿no? En el ámbito civil. Y hay una propuesta de directiva de responsabilidad civil por el uso de la inteligencia artificial, pero es una propuesta de directiva que es muy difícil que al final vea la luz, porque en realidad la industria tecnológica no tiene demasiadas ganas de que haya una normativa que establezca esto y por otra parte, bueno, pues al final estaríamos hablando de la responsabilidad derivada por productos defectuosos, ¿no? y demás. En el ámbito civil, ¿eh? En el ámbito público, claro, tenemos... ¿Qué hacemos, ¿no? En el ámbito público, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Salimos huyendo como el muñequito este que tengo ahí? ¿Huimos de ese ordenador demoníaco, ¿no? O intentamos dar la mano, vemos algo que tengamos que podamos tirar, ¿no? Vemos algún hilo. Esta diapositiva la hice para una ponencia que me invitó el TSJ Andalucía, ¿no? Y era en Málaga. Entonces dije, voy a ver algo polémico en Málaga y se ve que allí los radares sancionan a todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasa si sistemas de inteligencia artificial se equivocan, ¿no? Generan un daño, generan un perjuicio cuando no tiene mucho sentido, ¿no? Podemos hacer algo y yo, que lo he estudiado con más o menos detenimiento, creo que en España hemos tenido mucha suerte con nuestro sistema de responsabilidad patrimonial. Que al final ha sido un sistema de responsabilidad patrimonial que se ha pensado como un sistema objetivo, a diferencia de otros estados y otros lugares, ¿no? Y que esto en el ámbito de la inteligencia artificial puede ser muy ventajoso, ¿no? Para, sobre todo, a efectos de tranquilizar a las personas respecto del uso de sistemas de inteligencia artificial por las administraciones públicas, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de responsabilidad patrimonial, no voy a entrar con detalle, muy consolidado, que según la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo hace equivaler
a efectos de responsabilidad patrimonial por servicios públicos a toda actividad de la administración pública. Por tanto, ¿por qué no se va a poder aplicar el sistema de responsabilidad patrimonial en el ámbito de la administración digital? Yo ya lo dije en su momento en mi tesis. En un primer momento hubo algunas réplicas que decían que no procedía la aplicación de la responsabilidad administrativa en el ámbito de la administración digital, y al final sí que ha correspondido, ¿no? Evidentemente ahora ya es algo que nadie duda, ¿no? Y en el ámbito de la inteligencia artificial yo creo que también, ¿no? Tenemos que ir a esa vía. Tenemos marco, ¿no? Hay unos elementos muy consolidados en nuestra jurisprudencia que establecen cuándo procede la responsabilidad administrativa y patrimonial, ¿no? Hecho imputable a la administración, daño antijurídico, evaluable económicamente, no basado en meras expectativas o conjeturas, relación de causalidad directa y efectiva y ausencia de fuerza mayor, ¿no? También es verdad que yo creo que en el ámbito de la inteligencia artificial, antes lo hablábamos, hay que ser cautelosos, ¿no? Por parte de las administraciones públicas si queremos tener una aceptación general de su uso por parte de las administraciones, ¿no? Y entonces, dentro de ese parámetro de calidad en la prestación de servicios públicos que puedan mitigar la responsabilidad, la administración también tendría que establecer algunos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, merece la pena volver a esa aprobación previa del software. En los sistemas de uso general hay que hacer equivaler, como comentaba antes, ¿no? Las obligaciones de los sistemas de IA de alto riesgo, cumplir con las obligaciones, por ejemplo, de evaluación de impacto, a mayor tranquilidad y publicarlo. Este sistema que tenemos, hemos hecho una evaluación de riesgos y pensamos que podría fallar aquí, ¿no? Pero tranquilos, que si fallara aquí, las soluciones propuestas son estas, ¿no? A lo mejor esto incentiva, ¿no? Y da tranquilidad a todos, ¿no? A los empleados públicos, a la propia administración, al ciudadano, que tiene que estar en el centro de la gestión administrativa. No tenemos sentido en las administraciones, ¿no? Si no tenemos a personas administradas, ¿no? Yo muchas veces digo que lo primero son los alumnos y alumnas, ¿no? Porque si no están ellos ahí sentados, mi trabajo no tiene sentido. No serviría para nada, ¿no? Por supuesto, cumplir con principios generales, derechos, garantías, la protección de datos, motivar bien las decisiones, ¿no? Y a mí se me ocurren algunos supuestos de posible exigencia de responsabilidad patrimonial. Por supuesto, puede existir tratamientos automatizados que generan, que a lo mejor técnicamente no son sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Pero es verdad que, como comentaba Agustí en su intervención inicial, estoy totalmente de acuerdo, es que el concepto del RIA es un concepto que ha querido englobar todo y en ese todo pues también ha entrado las actuaciones automatizadas, ¿no? Cuando, por ejemplo, Agustí había trabajado muy bien, ¿no? Que una actividad administrativa automatizada, por definición, no es inteligencia artificial, ¿no? Pero claro, tenemos ahí la definición y el concepto de reglamento, que también tenemos que ajustarnos ahí, ¿no? Y por tanto, por ejemplo, ¿no? Lo que pasó en la sentencia, tenemos un colega italiano que estaba en la sala, ¿no? La sentencia Tarlacio-Roma, ¿no? En 2017. Un profesor italiano que es profesor de educación infantil y el sistema de adjudicación de plazas tiene un sesgo, ¿no? Y ese sesgo pues le hizo que no le adjudicaran lo que él había pedido cuando tenía derecho. Luego se demuestra que tenía derecho, que el sistema estaba sesgado, ¿no? Y yo me quedé pensando, ¿no? Y bueno, ya he preguntado a dos profesores italianos, ¿no? ¿Por qué esa sentencia, donde al final se reconoce que esta persona tiene razón, ¿no? Y que ha estado durante un año o dos desplazándose 100 kilómetros más de lo que tocaba para ir a su puesto de trabajo y eso le ha generado un daño económico, evidente? ¿Por qué no exige responsabilidad patrimonial, ¿no? Y bueno, algún colega italiano me ha dicho, es que en Italia tenemos un sistema de responsabilidad subjetiva, no objetiva, y esto en este tipo de programas dificulta mucho la cuestión, ¿no? Yo no sé si es por eso o no. La verdad es que
ni lo intentaron, ¿no? O al menos yo no lo he visto, ¿no? La vulneración de datos de carácter personal, pues es un problema, lo ha comentado también Asten maravillosamente bien. Ahí tenemos un reto, las administraciones públicas, ¿no? Si tuviéramos esos sistemas de minimización de datos, de privacidad por defecto desde el inicio, pues ayudaría mucho. Luego, ahora son muy recurrentes, ¿no? Los chatbots, los software de inteligencia artificial para ayudar, ¿no? Para guiar en los pasos. Esta mañana precisamente una alumna de TFM que le gusta mucho el tema de la inteligencia artificial, pues hemos quedado que el trabajo fin de máster sea sobre el chatbot que tiene la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, ¿no? Que es muy curioso porque es un chatbot en el que tú pinchas en la información y te dice que la agencia tributaria no se responsabiliza de lo que dice su chatbot, ¿no? Es una cosa muy interesante, ¿no? O sea, yo tengo un chatbot ahí, pero si hace que usted se tire por lo que sea, ¿no? O se suicide tributariamente, pues es culpa suya, ¿no? Por utilizar el chatbot que yo he puesto en funcionamiento. Entonces le he dicho, bueno, vamos a investigar esto. Le ha parecido muy bien. Daños provocados directamente, ¿no? Hay sistemas, sesgos, protección de datos, chatbots, ¿no? Estamos hablando. Y daños directos, ¿no? Ahí pongo el tema de los drones, ¿no? Drones autopilotados, ¿no? Para realizar determinadas actuaciones, ¿no? Que se caen y generan un daño directo, ¿no? Daño directo. Aquí sí que lo vemos claro, ¿no? Como es un daño directo que ha ocasionado un objeto de la administración, ¿no? No un sistema, pero es un objeto que seguramente ha cometido un daño directo porque ha existido un problema, ¿no? con el software también, ¿no? Pues bueno, yo creo que todo esto hay que tenerlo claro, ¿no? Y en el ámbito de la administración municipal, que como he comentado, yo he tenido algunas experiencias en administraciones locales, ¿no? Yo veo muy claro que puedan existir retos, problemas de responsabilidad, ¿no? Vinculados a las ciudades inteligentes. Por ejemplo, en el tema de la automatización de procedimientos sancionadores en zonas de bajas emisiones, ¿no? Y otras circunstancias que puedan existir. Aunque aquí tengo dudas, ¿eh? Yo reconozco que tengo dudas como ahora veremos, ¿no? ¿En qué otras? Bueno, esta es una foto de la ciudad en la que vivo, ¿no? Que es Benidorm y que hago publicidad, ¿no? Porque vivimos del turismo, ¿no? Sin el trabajo turístico yo tampoco estaría aquí ahora dando esta conferencia, ¿no? Es una ciudad en la que al final, ¿qué otras aplicaciones, ¿no? de la inteligencia artificial, pienso, se pueden hacer, ¿no? Y yo creo que hay muchas, ¿no? Porque hay veces que la ciudad está a punto del colapso, ¿no? En verano, y a lo mejor puede haber un sistema de inteligencia artificial que ayude, ¿no? a algunas alternativas, ¿no? Adoptar algunas alternativas de trayecto, de circulación. Por ejemplo, pensaba yo también, ¿no? En infraestructuras críticas, ¿no? Lo dice los sistemas de alto riesgo del RIA, ¿no? Lo ha comentado Agustí, también lo ha comentado Ramón, ¿no? Seguridad, infraestructuras digitales, tráfico rodado, suministro de agua, gas, calefacción. En todo esto, en principio, vamos a aplicar inteligencia artificial, ¿no? La evaluación de beneficios, de servicios, de prestaciones esenciales, ¿no? Se hablaba de la proactividad, claro, lógicamente, entra aquí directamente, ¿no? Apartado 5. Yo ahora con todo esto que ha pasado desafortunado en Valencia, una situación trágica, yo creo que estamos todos un poco aturdidos, ¿no? Yo veía lo del tema, ¿no? Sistemas de inteligencia artificial para evaluación, clasificación de llamadas de emergencia, ¿no? Se hablaba antes del triaje, efectivamente, pero también es prioridades en el envío de servicios de primera intervención en situaciones de emergencia. Dice, por ejemplo, policía, bomberos, servicios de asistencia médica. Yo pensaba, si esto se hubiese implementado, ¿no? Que igual hubiese sido mejor, ¿no? Que esta asistencia, que la decisión humana que ha sido, ya sabemos todos, ¿no? Ha sido un desastre, ¿no? Por desgracia, ¿no?
Y mis preguntas, ¿no? Y ya con esto termino. Mis preguntas, mis dudas, ¿no? Aquí yo creo que la responsabilidad objetiva es lo ideal, ¿no? Pero he visto muchas tesis últimamente y muchos estudios, ¿no? Que dicen que en realidad nuestro sistema español es de responsabilidad objetiva, pero de mentira, ¿no? Porque luego cuando llegamos a los tribunales, al final siempre se busca la responsabilidad subjetiva para poder aplicar la responsabilidad patrimonial. Pero a lo mejor en el caso de la inteligencia artificial nos viene bien que sea una responsabilidad objetiva, ¿no? Pura y dura. Y a lo mejor hay que ponerlo en la norma y dejarlo establecido de manera clara, se hablaba antes, ¿no? Para que quede totalmente claro, ¿no? Segunda duda que tengo, la cláusula de progreso de la ciencia, ¿no? En un congreso que tuvimos hace un par de semanas, la profesora Dolores Canals y yo debatíamos sobre este tema, ¿no? Claro, la cláusula de progreso de la ciencia en tecnologías muy innovadoras de inteligencia artificial, pues quizá evita la responsabilidad patrimonial, ¿no? Y se aplican otras técnicas, ¿no? Diferentes para resarcir. Porque que evite la responsabilidad patrimonial no quiere decir que no se puedan aplicar otras técnicas de resarcimiento en un estado social como en el que vivimos, ¿no? Pero ¿de verdad los sistemas de inteligencia artificial que utilizamos en las administraciones públicas son tan novedosos como para que se aplique la cláusula de progreso de la ciencia? ¿O en realidad estamos hablando de actividades automatizadas, en realidad, de actividades que no son tan evolucionadas, no están tan realmente avanzadas, ¿no? Entonces, porque sean sistemas de inteligencia artificial catalogados por el reglamento, ¿aplicamos ya per se la cláusula de progreso de la ciencia? Yo creo que no, pero tengo la duda, ¿no? Entonces lo pregunto. Y luego, en el sistema, ya voy terminando, justo ahora hacen 15 minutos, en el sistema de responsabilidad patrimonial hay un procedimiento que es el de inicio de oficio por la administración de la responsabilidad patrimonial. Que hay gente que, cuando yo lo explico, ¿no? Aquí tenemos un máster de daños y yo a veces doy clases en él y explico responsabilidad por administración digital y por el uso de la tecnología en la administración pública, ¿no? Y cuando explico este inicio de oficio del procedimiento de responsabilidad patrimonial, hay personas que incluso trabajan en la administración que se quedan impactadas, ¿no? De que exista un procedimiento en el que de oficio la administración, bueno, ¿y si sabemos que la administración sabe que hay un sistema de inteligencia artificial que ha podido generar un daño a una persona? ¿Por qué no iniciar de oficio el procedimiento, ¿no? Esto estaría vinculado al principio de buena administración, que tanto han trabajado muchas de las personas que están en esa sala, ¿no? Julie, Agustí, ¿por qué no vincularlo ahí? Luego otra pregunta que tengo, ¿no? Y en esta no tengo tanta respuesta, ¿no? ¿El miedo a la responsabilidad patrimonial puede frenar la utilización de sistemas de IA en las administraciones públicas? A lo mejor sí, ¿no? Si la administración piensa, si me voy a meter en líos, mejor no lo implemento, ¿no? Si me voy a meter en líos, mejor no lo implemento, ¿no? Y luego, por último, ¿en qué supuestos concretos de una administración local se podría plantear esa responsabilidad patrimonial, ¿no? ¿En qué supuestos concretos, ¿no? De los que ha comentado, por ejemplo, Asten, ¿no? Y bueno, esto sería básicamente la intervención. Y ahora a divertirnos y a debatir, que desde luego me está encantando este Living Lab, que me apunto a lo que ha dicho Asten. Es el primero en el que participo y espero que no sea el último. Me ha parecido interesantísimo, vamos. Una de las actividades más evocadoras que he tenido últimamente, la realidad. Gracias. Gracias, Rubén. Gracias. Antes de entrar en conversación, los que podamos también por la hora avanzada, yo le daría la palabra a Javier de la Cueva, que el pobre le toca al último y los últimos siempre dicen que, en fin, serán los primeros, pero eso no es verdad en las conversaciones y en los debates, aunque él tiene la última palabra, que eso también es bueno en ocasiones, ¿no? Yo añado a la lista de cuestiones de Rubén otra que yo tengo en la cabeza, ¿no? ¿Qué pasa
si se contrata fuera, diríamos, la solución tecnológica, ¿no? Aplicamos las reglas clásicas que conocemos del contratista, pero bueno, yo lo añado ahí al listado, luego si acaso hablamos. Javier, yo creo, bueno, Javier de la Cueva, yo creo que lo conocemos todos, lo hemos invitado varias veces aquí a Barcelona, pero en fin, por si hay alguien que no lo conozca, él es doctor en filosofía, es jurista, abogado, especialista en nuevas tecnologías en general, y como abogado él ha adquirido una cierta fama, yo creo que te conoce ya todo el mundo, Javier, como la persona que está intentando casi lo imposible, ¿no? Que es, bueno, promover la transparencia a través de una serie de casos. Creo que todos los que estamos más o menos conocemos los casos, 2 sentencias hasta el momento, sobre acceso a código fuente, el famoso programa Bosco, la Fundación Cibio empujando, esperamos ahora casación, creo, quizás nos lo explicará Javier. Y básicamente en tu exposición, porque es un caso famoso en estos círculos, pues que nos transmitas lo que tú creas o lo que te preocupa o el enfoque o lo que va a venir, ¿eh? Tú libremente, Javier, lo que te parezca. Gracias. Muchas gracias, Juli, y nuevamente gracias por esta invitación. Espero que se me oiga bien. Perfecto, perfecto. Bien, yo voy a hablar de toda una serie de cosas alrededor de la sentencia para finalmente acabar en el tema de la sentencia, pero como es un tema que es bastante conocido, yo creo que voy a aportar quizás una visión un poquito más, intentaré más abierta. Ya advierto, no tengo presentación, o sea que lo lamento mucho, pero creo que la presentación, esto de mapear y reducir el conocimiento a un PowerPoint es bastante complicado y prefiero luego ya pues lo que pueda contar aquí comentarlo en un artículo académico. Bien, sin embargo, sí que comento que voy a hablar sobre 5 temas. Voy a establecer un primer punto de partida que es ajeno al derecho. En segundo lugar, voy a hablar de los problemas que se producen debido a la existencia de ese problema civilizatorio ante el que estamos. En tercer lugar, voy a hablar sobre el poder, porque realmente de lo que estamos hablando cuando hablamos de la sentencia o del caso de Cibio es de el poder, los controles del poder. O sea, estamos hablando de un problema constitucional como es el control jurisdiccional por parte de los órganos y tribunales, de los juzgados y tribunales de lo que realmente hace la administración pública. Ahí voy a derivar a la pregunta, que creo que es la pregunta que tenemos que empezar a hacer ya todos, que es, si hoy en día tuviéramos que escribir una constitución de un Estado moderno, ¿qué partes serían las que incluiríamos en esa constitución que actualmente no tenemos? Y eso lo llevaría a 2 aspectos. En primer lugar, al aspecto de los valores y en segundo lugar, al aspecto de las organizaciones. Y por último, ya dentro de ese aspecto concreto de las organizaciones, lo que hablaré es del control jurisdiccional. Y parto, por tanto, de un contexto en el que estamos. El contexto en el que estamos es el de un cambio totalmente civilizatorio. Hemos pasado de un sistema de registro, porque no olvidemos que cada civilización tiene un registro determinado. Y los registros digitales son totalmente distintos de los registros en papel y, por tanto, sabemos que históricamente cada vez que se produce un cambio fuerte de registro, se acomoda un nuevo modelo de civilización. Y así lo vimos, por ejemplo, con el nacimiento de las corporaciones. Cuando se produce el doble registro contable es cuando nace la posibilidad de las sociedades limitadas, nace la posibilidad de las corporaciones y a través de las corporaciones se derrumba el viejo modelo, que era el modelo aristocrático, nace el nuevo modelo burgués que sin la existencia de ese doble apunto contable nunca jamás hubiera podido producirse, por tanto, la Revolución Francesa y todo el resto de las situaciones que nosotros tenemos. Por tanto, de lo que tenemos que partir es de que estamos ante un cambio de civilización. Todo, por tanto, lo que hemos dicho hasta ahora de que lo que existe es una transformación digital, no deja de ser una manera de definir lo que se produce históricamente siempre cuando hay un cambio de registro. Hubo un cambio de registro brutal al momento en el cual hubo escritura, ahí ya tenemos la protohistoria, tenemos la historia, y los sucesivos cambios de registro que hemos ido teniendo a lo largo de la civilización han modificado las sociedades de una manera brutal. Si bien tampoco sabemos si es el huevo o la gallina lo que cambia, lo que genera un nuevo sistema de registro son las necesidades de la civilización o la civilización se produce por ese nuevo cambio de registro. Y por tanto los problemas ante los que nos tenemos que enfrentar los juristas hoy en día son, en primer lugar, dada la sobreabundancia de información debido a esta naturaleza del registro digital, es el
sistema de la economía de la atención. Ya Herbert Simon en 1960 lo que nos dijo es que el elemento más que tenemos menos es precisamente más escaso, el bien más escaso es la atención. Por lo tanto, alrededor de toda esa atención también tenemos que girar, porque solamente a través de nosotros lo que podemos llevar es a cabo un proceso cognitivo y un proceso de análisis racional de todos los elementos lo suficientemente maduro. Siempre tenéis problemas aquí, ¿no? Parece, Javier, que tenemos algún problema de atención. De atención estamos muy atentos, de sonido. Tenemos algún pequeño problema de sonido. No sé si es nuestro. Alguien tiene, ya se debe haber cortado porque ya solamente hay 2 micrófonos abiertos, que son los vuestros y el mío. Alguien tenía un micrófono abierto. Bien, entonces, por tanto, ese problema que nosotros tenemos del contexto de la economía de la atención hace, por tanto, que tengamos que saber exactamente de qué estamos hablando. Y la atención captada, tenemos que saber que se utiliza de una forma contraria a los derechos fundamentales. Estamos viendo lo que ha ocurrido en Estados Unidos, ¿no? Y los datos que son necesarios también para las políticas públicas son unos datos que es tremendamente interesante, por lo que estamos viendo es que no están a disposición de quien tendrían que estar. Por tanto, la atención que nosotros podemos hacer para llevar a cabo un análisis correcto de las necesidades de las políticas públicas, y esto explicado muy bien Ashton, es una situación en la cual quien tiene los datos actualmente, y esto lo vincularé con la problemática del poder, es las corporaciones, que no las tendrían que tener. Cuando nosotros tenemos que hacer políticas públicas sobre la pandemia, quien tiene datos de movilidad de la ciudadanía para verificar cómo se han podido traducir las infecciones, transmitir las infecciones, no son las administraciones públicas, sino que son Google y son Apple, porque eran las que tenían el consentimiento por parte de la ciudadanía a través de esos teléfonos móviles. Y por tanto, cuando nos encontramos con ese tipo de cuestiones, lo que tenemos que hacer es repensar la problemática de lo que nosotros estamos viviendo. Pero no solamente es que los Big Tech tengan ahora ese poder y tengan esos datos de los cuales carecen las administraciones públicas, sino que lo que tenemos también que pensar es que toda esta gran abundancia de datos, lo que se nos está produciendo es una eliminación o una falta o una dificultad, mejor, del rigor necesario que nosotros tenemos que hacer para hacer análisis. Porque estamos haciendo análisis sobre cositas y sobre muchas parcelas que aparentemente están desconectadas, pero todas nacen exactamente de lo mismo, y es que no tenemos un diseño constitucional y un diseño en el sentido de decir la racionalización jurídica que nosotros tenemos que establecer y que ya en su momento se llevó a cabo a partir de 1789 y que, por supuesto, la Biblia para mí en ese tema es el libro de García de Enterría, La Constitución como norma. Ahí lo que tenemos que repensar es si lo que tenemos que hacer es nuevamente volver, y en el sentido de lo que decía el tema holandés, la problemática holandesa, esa simplificación que necesitábamos hacer, ese paso atrás, lo que tendríamos que hacer es repensar esto desde cómo haríamos una constitución si lo que nosotros tuviéramos que diseñar es esta constitución hoy en día. Porque tenemos una problemática vinculada a todo esto. Se está educando a la gente por pantallas. Ya existen numerosísimas críticas sobre los sistemas de educación por pantallas del estudiantado. Hay unos efectos graves en el aprendizaje. Hay una pérdida de la escritura manual. Esta escritura manual se sustituye por teclados y el mapa mental de representación de lo que se está produciendo en el cerebro cuando nosotros utilizamos el teclado en vez de la mano, también está produciendo otra problemática dentro de lo que es la educación. Hay un impacto en el cerebro y tendríamos que plantearnos también el problema de los neuroderechos. ¿Hasta qué punto lo que no se está haciendo se está teniendo en consideración a este tipo de cuestiones que, en mi modo de ver, son bastante importantes? No desde la perspectiva de la privacidad, que no me ataquen los neuroderechos, sino desde mi derecho a poder reflexionar, a poder pensar, y que para poder ejercitar el derecho de la participación en los asuntos públicos necesito estar tranquilo y no puedo estar con sistemas de trabajo o de educación que cada 10 segundos que me estén haciendo interrumpiendo, porque no
puedo pensar a largo. Y ya hay ciudades como Grenoble o ya hay ciudades como Sao Paulo que han prohibido los anuncios en el exterior, porque el cerebro tiene una posibilidad de determinado tipo de conexiones diarias, no tiene más. Y si estas se nos están quitando y ya lo que se nos están produciendo son personalidades alteradas, sin capacidad de reflexión, y encima, si no tenemos la interdisciplinariedad con respecto a lo que es el aspecto jurídico, lo que nos estamos es los juristas quedando muy cortos en el análisis. Por tanto, para solucionar este problema, que para mi modo de ver es constitucional, el tema de los derechos digitales, que yo siempre lo que pregunto es, ¿acaso es que existen derechos analógicos? Entonces, siempre cuando nos planteamos con este tipo de problemas, lo que tendremos que es irnos a evitar una parcialización de los análisis, hacer análisis transdisciplinares, donde lo que tengamos que tener en cuenta es precisamente aquello que además es lo que nosotros necesitamos. Adelanto ya, ¿qué es lo que necesitamos en las administraciones públicas y en el mundo jurídico? Necesitamos, y esto ya consta por escrito, desde el año 2018, necesitamos un conocimiento que aúna los conocimientos jurídicos o del abogado del Estado o del letrado de una administración de justicia, de una administración. Segundo, el bibliotecario y archivista, porque los problemas sobre datos que se están planteando ahora en el mundo jurídico los han resuelto y se los han planteado ya en 1980. Un ejemplo, los datos, que son un flujo de datos, los datos son estáticos. Y esta problemática en los flujos de datos, en la alteración de los datos, ya desde 1980 ellos ya vienen hablando y vienen estudiando este tipo de cuestiones. Entonces necesitamos, en primer lugar, la cabeza jurídica, en segundo lugar, la cabeza de los bibliotecarios y archiveros, y en tercer lugar, la del administrador de sistemas, que no programador. Porque siempre se habla, si en derecho necesitamos saber programar, y yo lo que digo es, esa pregunta está incompleta. Falta poner que sí en derecho tenemos a alguien que sepa administrar sistemas, porque cuando tú administras sistemas, lo que funcionas es sobre los flujos de información y sobre dónde se depositan los flujos de información. El cómo luego se programe, si utilizas Python o no utilizas Python o utilizas Lisp para hacer un ataque contra una base de datos, eso es absolutamente indiferente. Lo que es importante y lo que es crucial es la administración de sistemas. Esos tres elementos no se dan dentro de las titulaciones actuales y se requiere saber de los tres elementos. Por lo tanto, esto, paso yo al siguiente punto, que es el del poder. La democracia se construye para controlar el poder, para evitar el poder absoluto. Y ahora con lo que nos encontramos es con un mundo donde lo que tenemos son las Big Techs, que tienen unos presupuestos anuales mayores que muchísimos estados, que además son las que proponen, las que dan la infraestructura a los estados, en contraste con lo que ocurría en el siglo XIX. En el siglo XIX, ¿cómo era la infraestructura estatal? ¿Y quién era el que era el propietario de la infraestructura? Y de ahí hemos pasado a unos estados donde no son propietarios de sus propias infraestructuras, con lo cual el Estado ya se ha debilitado simplemente por eso. Y ahí lo que tenemos, por tanto, que plantearnos es cómo podemos dividir, cómo podemos limitar, cómo podemos sujetar, cómo podemos diseñar un sistema de poderes en la era digital. Y eso, para mí, es una de las grandes preguntas que todavía no están ni siquiera planteadas. Tenemos la máquina. Antes Julie ha hablado de la máquina. Jost ha hablado de la simplificación. Julie ha hablado de la máquina. Y yo me acuerdo que cuando en el año 2018 fui a visitar el Museo de la Stasi en Berlín, salí de allí diciendo, estos tíos eran unos aficionados. Y eran unos aficionados en contraste con el sistema de control que existe actualmente. Y es un control que no lo ejercen los estados precisamente porque el Estado tiene que tener mucho cuidado con el tema de la privacidad, pero que no tiene ningún tipo de inconveniente en ejercer las Big Tech, porque las sanciones que además se les pueden imponer no tienen ningún tipo de problema. Y además ahora se entiende perfectamente por qué Elon Musk compró por 44 billones de dólares, los billones norteamericanos, Twitter, que parecía una cantidad desorbitada en aquel momento, pero en el momento en que ahora ya lo analizas desde la perspectiva de las elecciones norteamericanas, lo que te das cuenta es que le ha salido barato, porque soplarle la oreja al emperador mundial por 44 billones de dólares, resulta que los dividendos que va a obtener a cambio van a ser absolutamente brutales. Entonces, ese es el panorama en el que nosotros nos encontramos. Las administraciones públicas, sí, por supuesto, pero lo que tenemos también es que ya en muchos años yo dije, la máquina ya la tenemos, ahora nos falta el dictador. Lo que yo no sé es si ahora ya también tenemos el dictador. Pero las condiciones materiales de establecer una máquina de dominación mundial están ya puestas.
Entonces, claro, el problema grave con el que nos encontramos es, por tanto, un problema de gobernanza, un problema mundial. Y esa Constitución que se escribiera hoy en día, y que, por supuesto, no podría ser como la Carta de Derechos Digitales, porque la Carta de Derechos Digitales tiene un enfoque totalmente parcial, tendría que tener un enfoque absolutamente global. Y esta globalidad tendría que tener dos patas. La primera de ellas es con respecto a las organizaciones. Perdón, con los valores. Y la segunda es con las organizaciones. Como toda constitución, como bien sabemos, una constitución tiene dos partes. La parte dogmática, en la cual lo que establecemos es qué valores son aquellos que entendemos que son los democráticos, aquellos que son el dogma de nuestra sociedad. Y tenemos una parte que también es la parte orgánica, donde diseñamos organizaciones cuya función es la de defender esos valores que son los derechos humanos. Por lo tanto, los valores, tenemos que hacer un repaso de los valores. ¿Qué ¿Tenemos que incluir más derechos ante la existencia de este mundo digital en el que vivimos? ¿Tenemos que redefinir los derechos que ya tenemos? Por lo tanto, aquellos derechos que sean de carácter informacional, el derecho a la huelga no, porque el derecho a la huelga es, mire usted, yo no trabajo, pero derechos que sean derechos informacionales, como obviamente el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de prensa, todos los derechos informacionales, todos aquellos que estén relacionados en cuando exista una información, estos tendremos que repensarlos para ver si las tecnologías actuales, el software, que incluye tanto inteligencia artificial como no inteligencia artificial, porque dentro de unos años, antes hablábamos de redes neuronales, cuando empezamos con Cibio se hablaba de algoritmos, ahora hablamos de inteligencias artificiales y dentro de 3 años hablaremos de cualquier otra cosa que también más o menos le pondremos otro nombre y que sea también muy marketingiano y que produzca la venta de intereses económicos, porque no nos olvidemos que ni es inteligencia ni es artificial, son simplemente procedimientos estadísticos que los hacemos mediante software, ¿no? Entonces, lo que tendremos que pensar con respecto a esos valores son si algunos tienen que ser redefinidos o no. Bien sabemos que 1948, 1966 establecieron una serie de derechos en las Naciones Unidas y luego cuando viene la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea introduce ya otra serie de cuestiones novedosas dada la situación de las sociedades, de cómo se van modificando. Y en segundo lugar dije que la Constitución tenemos que analizar el tema de los valores y tenemos que analizar también el tema de las organizaciones. ¿Cómo tienen que ser las organizaciones hoy en día ante la existencia de esta tecnología digital? ¿Son adecuadas las organizaciones tal y como las tenemos? Las oficinas face-to-face, el tema de los ayudantes virtuales, lo que hizo Cibio, que puso un software a llamar telefónicamente hasta que por fin resulta que después de un mes y pico un humano cogió aquel teléfono tan anunciado por parte del gobierno en el cual las personas con mayores necesidades podían llamar para sus necesidades. ¿Es necesaria la descentralización de oficinas? ¿Hacemos como los bancos? ¿Hacemos como los bancos con las personas mayores que siempre necesitan que manejan la tecnología para que puedan hacer esto? ¿Cómo hacemos? La ciudadanía tiene que tener una cercanía con la administración. En segundo lugar, ¿qué partes de las organizaciones pueden ser sustituidas por sistemas automatizados? Y aquí voy a lo que mencionaba Julie sobre la necesidad de intervención humana. Pero sigamos, ¿quién tiene las competencias en una sociedad y en un Estado? Porque hay competencias que hemos visto que se le han dado a las administraciones locales, pero que cuando estamos hablando de interoperabilidad, resulta que esas competencias no las tendrían que tener las administraciones locales, porque pueden definir su propia, como haya una ausencia normativa, sí, de acuerdo, tenemos el reglamento de la Unión Europea, pero el reglamento de la Unión Europea también tiene sus carencias y al final lo deja como todo muy en el aire. Entonces, el reglamento europeo de interoperabilidad de los órganos públicos, ¿no? Después, sigamos con las funciones. ¿Qué funciones pueden ser automatizadas? ¿Tenemos que hacer una reserva de aquellas funciones que no se puedan delegar en máquinas? ¿Cuáles son las funciones que tienen que hacerse siempre la verificación mediante humanos? Porque yo no sé vosotros, pero yo siempre que hago una suma o con una calculadora o lo que sea, muchas veces digo, esto no puede ser. Y esto no puede ser y me doy cuenta que me he equivocado. Con lo cual, siempre después de un cálculo de calculadora, que es la que se pone como ejemplo para decir, no, es que también haces con la calculadora y por tanto no piensas, digo, sí, pero es que cuando yo estoy haciendo con la calculadora, hay veces que digo, no puede salir esto. Y digo, anda, claro, es que me he comido un 0 o no he puesto la coma donde haya sido. Entonces, hasta en las calculadoras existe un proceso de verificación humana. En Excel muchas veces no. Entonces, ¿qué actos administrativos, sigamos, no solamente funciones, qué actos administrativos son los que aquellos que puedo
automatizar o no, porque sí que habrá actos administrativos que yo pueda decir, estos son automatizables, pero hay otros actos administrativos que no. Y luego, por último, en toda esta escala de cuestiones, ¿cómo evitamos la difuminación de la responsabilidad? Porque si nosotros lo que hacemos es quitamos alguna de las partes en medio, resulta que al final la responsabilidad de un diseño hecho en la parte superior, al final quien parece o aparenta tener la responsabilidad es quien no la tiene. Y al final no puedes detectar quién tiene la responsabilidad de una toma de decisión que produce efectos nocivos. Y esto lo hilaríamos con la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva de las administraciones públicas. Pero la democracia sabemos que no solamente son organizaciones y que son valores, sino que también son procesos. Es una manera específica de realizar procesos. Por tanto, tendríamos que establecer en esa Constitución quién escribe el código. ¿Cómo se escribe el código? ¿Cómo se ejerce el derecho de participación frente al código que se está escribiendo? ¿Cuáles son los datos, los derechos sobre el código? ¿Quién tiene derechos sobre el código? Establecemos siempre, porque si la norma, sea el código o no, sea reglamento, en función de esta diatriba o de esta discusión que podemos tener siempre, a mí me es exactamente igual. Cuando es un producto de la administración pública, tendríamos que saber, por tanto, cuáles son las características, por lo menos, de los derechos que se ejercen sobre la misma. Y luego, si el código no lo escribe alguien de la administración pública, ¿qué pasa con la propiedad intelectual de ese código? El propio reglamento de interoperabilidad lo que establece es que existen una serie de limitaciones. Y una de las limitaciones que está poniendo en su artículo 8.3 es los derechos de terceros que impida su distribución y uso. O sea, ¿me está usted hablando que la interoperabilidad entre órganos de las administraciones públicas de los Estados miembros van a estar limitadas por los derechos de un tercero? ¿Quiere usted dejar de utilizar cosas en las interoperabilidades de las administraciones públicas que tengan derechos de terceros? Usted, como administración pública, lo que tiene que utilizar son cosas que estén absolutamente limpias de protección de cualquier derecho de tercero. Por tanto, eso es lo que nos tendríamos que plantear. Siguiente punto sobre el que quiero hablar y muy relacionado con este, que es específicamente la problemática de la interoperabilidad, porque si lo que nosotros queremos es vertebrar un Estado y vertebrar administraciones públicas, tenemos que vertebrar, ¿acaso aquellos sistemas de definición en el cual lo que establecíamos era un primer nivel administración central, un segundo nivel comunidades autónomas, un tercer nivel administración local, es válido el sistema de digitalización actual? ¿Responde a la lógica de las redes? Porque la lógica de las redes a lo mejor ha venido a alterar profundamente aquella división de poderes que nosotros hacíamos para evitar la arbitrariedad del poder supremo. Y no nos olvidemos que cuando estamos hablando de interoperabilidad, alguien tiene que hacer la ontología. La ontología es ese marco que yo defino las categorías que van a ser luego homologables entre todos los sistemas automatizados, y esas ontologías, esos campos de las ontologías, esas propiedades de las ontologías y esos elementos nucleares de la ontología, que es el concepto, estos, para que sean interoperables, tienen que estar todos de acuerdo. ¿Quién va a decidir eso? ¿Lo va a decidir un ayuntamiento? ¿Lo va a decidir una comunidad autónoma sobre sus competencias de la comunidad para que luego a su vez no sea interoperable con el de otra comunidad autónoma? ¿O necesitaríamos un Estado central que fuera el que se encargara de las ontologías a través de las cuales nosotros construyésemos la interoperabilidad dentro de un Estado de Derecho? Entonces, ¿quién tiene la posibilidad de hacer esas ontologías? ¿Y cuál es el derecho de la participación de la ciudadanía en la producción de esas ontologías? Porque siempre sabemos que la producción de una clasificación implica invisibilización. La Universidad del País Vasco fue la primera que introdujo la posibilidad de tener un género no binario entre el alumnado. O sea, cuando tú hacías la matrícula, decías, eras el tipo de género o no lo querías declarar. Con lo cual, las ontologías tienen ese método de clasificación, al final es el que genera, porque es la sintaxis, genera las posibilidades de mundos, porque sobre ellas, sobre la que luego hacemos los valores y luego finalmente acaba la pragmática. Y esta historia de cómo hacer las ontologías lo que nos introduce es en un problema de gobernanza. Ya no es un problema solamente de gobernanza de los datos, es un problema de cómo estructuramos el conocimiento necesario para gestionar un Estado. Ese conocimiento necesario sería muchas veces la parte que no existe ahí. Yo tengo el derecho a saber qué parte no han incluido, porque precisamente a través de ahí es donde yo puedo hacer siempre el ejercicio de mis derechos como administrado. Y la arquitectura que depende de todo eso es algo que tendríamos que saber quién tiene la competencia para dictarla. ¿Qué ocurre? Que el artículo 8.3, como antes he dicho, del Reglamento Europeo sobre Interoperabilidad,
que es de este año, lo que dice es que se limitan a los derechos de terceros que impidan su distribución o uso, se limitan a los datos personales y luego lo que establece es que la obligación del mantenimiento es del propietario de la solución de interoperabilidad, del propietario, con lo cual lo que están es introduciendo términos que a mí no me cuadran de todo porque podríamos decir que el Estado español es el propietario de sus leyes. Yo no diría que es el propietario de sus leyes. No hay un derecho de propiedad. Lo que existe es una relación muchísimo más nuclear. Cuando se dicta una ley, tú no eres el propietario de la ley, tú eres el emisor de la ley. Es un ejercicio de soberanía. Entonces, no hubiera estado de acuerdo, pero si me lo están rebajando al nivel de propiedad, yo la verdad es que critico esa falta de rigor. Y por último, yo aquí ya entro en civil. Aquí es donde colocamos el debate civil. Y aquí es donde colocamos el debate civil, ¿por qué? Porque lo que le estamos diciendo al juzgado es, yo como ciudadano tengo derecho a saber el algoritmo que me está gobernando. Y la administración pública lo que ha dicho es, no, cuidado, esto es mío, es de mi propiedad intelectual y, por tanto, como es de mi propiedad intelectual, tú no tienes derecho a verlo porque resulta que hay un límite en la propiedad intelectual. Frente a lo cual el recurso a casación, que está ya anunciado y que estamos a la espera de que el Tribunal Supremo nos lo acepte, nos diga, oiga, que la propiedad es de un tercero ajeno, no es la administración pública, porque entonces usted podría decir, no le doy a usted este plan de urbanismo porque los mapas son míos. Hay más cuestiones relacionadas con el tema de casación, pero fundamentalmente lo que se le está es hurtando a lo judicial, se le está hurtando la posibilidad de controlar a la administración pública. Bastaría que la administración pública hiciera un código espagueti como el que han hecho en el caso del programa Bosco, un código espagueti, un código pésimo, un código malo, un código en el cual, según dice la sentencia, si se revelara se podrían conocer los datos personales de las personas que lo han pedido, que yo sé que no es así, pero desde luego esa excusa no podría ser válida. Y lo que está en juego es uno de los checks y balances, de los múltiples que hay en la cuestión tradicional de cómo controlamos el poder. Y por tanto, yo creo que esto es un problema civilizatorio, no es solamente un problema constitucional, sino que es un problema de ese cambio de una humanidad que ha funcionado con sistemas analógicos hasta ahora y que está en plena transición al modelo digital. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier. Yo creo que nos has abierto aquí el gran melón, ¿no? En el último minuto, el gran melón civilizatorio, y muchas cuestiones concretas. Bueno, yo creo que estamos fuera de plazo, lógicamente, nadie es cautivo, y los que nos queramos y podamos quedar, pues estamos aquí. Y yo creo que por cortesía y por interés, ¿no?, de los tres últimos ponentes, Asten, Rubén y Javier, pues podríamos abrir unos minutitos de conversación, ¿no? Yo ya había salido aquí la cuestión con Asten, que también le va a Rubén, de si el principio normativo de proactividad sería argumento suficiente. Rubén lo ha recuperado y algo ha dicho, en fin. Pero Asten quería salir de aquí con alguna idea clara. Entonces, los especialistas en protección de datos, yo os animo a que Asten salga con una idea clara, ¿no? Os doy ahora un poco la visión. Vale. Lo que podríamos hacer quizás es un rondo de inquietudes y luego ya os devolvemos la palabra y cerráis, diríamos. Esa sería la inquietud. No sé si alguien en materia de responsabilidad tiene alguna inquietud. Rubén ha planteado varias preguntas, algunas él ya las ha medio contestado, ¿no? Tenía dudas, decía... bueno, había una más general, ¿no?, de si el miedo a hipotéticas responsabilidades frenaría la inteligencia artificial, que esto se excede, diríamos, de lo jurídico, ¿no? Luego planteabas diversas cuestiones, ¿no? La responsabilidad objetiva subjetiva, cláusula de progreso, que tú mismo has empezado a responder, ¿no? Y yo introducía el tema de los contratos cuando se contrata. Bueno,
Y Javier, pues, bueno, nos ha hecho todo un repaso importante. Tenemos ese asunto en casación, esperemos que se acepte, ¿no? Yo ahí, por mi parte, solo te preguntaré una cosa, Javier. Cibio, a posteriori de la presentación de estos recursos, en el caso Bosco, si no estoy equivocado, se han presentado otras solicitudes en relación con sistemas algorítmicos, que algunas de ellas han acabado ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Estoy pensando en el año 23. Y ahí lo que hemos detectado es que ya no se pide tanto el acceso al código fuente, como la solicitud que se hace es más genérica, ¿no? El acceso a cualesquiera especificaciones que demuestren cómo funciona el sistema y tal. Entonces, una curiosidad mía saber si el cambio de estrategia ha venido en parte condicionado por Bosco, si es que, no sé si tú has estado en estas solicitudes, si es que lo habéis hablado internamente, igual tú no has estado, pero ha cambiado un poquito la estrategia. Entonces, bueno, era simplemente una curiosidad. Yo sería mis cuestiones. ¿Alguien quiere plantear algo más que le preocupe, le inquiete respecto a lo que pueden hacer y están haciendo los entes locales, la responsabilidad o el control judicial en un sentido muy amplio? ¿No? Bueno, yo creo que el agotamiento ya nos puede. Rubén, Javier, termináis lo más brevemente posible lo que queráis sobre estas o alguna otra cuestión. Yo muy rápido comento lo de Asten y te agradezco también el añadido de la pregunta que me la anoto para trabajarla en el capítulo, en el artículo. Me parece muy interesante y muy pertinente, o sea que ya me la he anotado para trabajarla ahí. Lo de los contratos, Rubén, Eso dices. es, sí. Vale, vale. No, más Muy- que nada porque como se buscan soluciones fuera, esa interpretación de cuando la administración da una orden, ¿cómo debería interpretarse eso, diríamos, en el contexto? Bueno, Sí. Y vale. además, como hay diferencias, porque puede venir vía suministros, vía servicios, vía asociación para la innovación, hay diferentes contestaciones posibles a la pregunta. O sea que es enriquecedora, ¿eh? O sea que te la agradezco. Y bueno, yo en el tema de Ascen, que es súper pertinente la pregunta, nosotros aquí en la universidad, el Reglamento General de Protección de Datos lo estamos interpretando siempre desde un punto de vista pro-administrado, ¿no? Y por el momento nos ha ido bien, no hemos tenido ninguna polémica destacable. Y eso que tenemos publicados los informes de la delegación, en la doctrina de la delegación la tenemos toda publicada, en abierto, ¿no? Que al principio al equipo de la delegación le daba un poco de apuro, ¿no? Porque decía, y si hemos metido la pata en algo, digo, bueno, pues no pasa nada, pues todo el mundo se equivoca y nosotros tampoco somos perfectos, ¿no? Entonces, por asuntos que hemos tenido aquí, ¿no? Yo creo que hay que ir a las bases de legitimación que aparecen en el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Y entonces ahora se puede aplicar el consentimiento, pero se pueden aplicar otras que aparecen ahí, ¿no? En este supuesto, en el de ser proactivos, ¿no? Entonces, ¿valdría un consentimiento genérico para que la administración municipal sea proactiva? En mi opinión, sí. O sea que con recabar uno sería suficiente, ¿no? Porque el tratamiento sería la propia proactividad de la administración con carácter general, ¿no? Pero es que yo creo que siempre que haya una solicitud de la persona interesada, siempre que medie solicitud de la persona interesada, ahí debemos aplicar el derecho a no aportar y el artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que se nos olvida casi siempre. Y ese artículo ha invertido la regla, ya no es el consentimiento, sino la oposición. De manera que si nosotros entendemos que la actuación proactiva de la administración se tiene que confirmar a través de una solicitud de la persona interesada, esa proactividad ya vendría habilitada por la obligación legal del 6.1c, porque el artículo 28 establece una obligación legal. Se podría
argumentar de esa manera. Y luego hay otra base de legitimación que puede ser aplicable aquí, que es verdad que o se aplica esa o se aplica la misión de interés público. Yo aquí la misión de interés público no la veo, pero el interés legítimo de la persona sí, porque si es una persona que ha pedido en los últimos 10 años 10 veces la misma subvención, yo creo que podríamos interpretar desde la administración que hay un interés legítimo potencial de esa persona. Por tanto, por lo menos vamos a informarle de que tiene esa opción, ¿no? Y si la persona nos dice que no, pues se acabó. Y si la persona nos dice que sí, pues adelante, ¿no? Ahora bien, esta visión no es la habitual, ¿eh? Tampoco de los DPDs de las administraciones públicas, y yo soy consciente de ello. Y efectivamente la regla general y habitual es o hay consentimiento o hay obligación legal o coincide la finalidad, ¿eh? Pero el Reglamento General de Protección de Datos pone al mismo nivel todas las bases de legitimación del artículo 6. Y ahí también tenemos interés legítimo. Ahí también tenemos la posibilidad de obligación legal, artículo 28. En fin, un poco por no extenderme mucho más. No sé si te ha ayudado, Asten, o te lo he complicado. No. Yo lo veo clarísimo en el caso, como muy bien has dicho, en el caso de la solicitud, donde veo el problema y creo que será necesario cambio legal, o sea, alguna habilitación legal. Ya no es tanto, como muy bien has explicado, cuando se hace la solicitud, efectivamente, que podríamos jugar con el 28 de la 39, que deberíamos jugar con el 28 de la 39, y aquí está claro, ¿no?, que la persona solicita. Otra cosa es que yo le muestre el formulario precumplimentado, y aquí lo veo clarísimo. Rubén, ¿dónde veo el problema? Es que, claro, yo me quiero saltar que me lo solicite. Claro. Claro, o sea, yo lo que quiero es, como tengo información, como tengo datos que he recabado para una finalidad concreta, como voy a dar una ayuda y es otra finalidad, yo quiero aplicárselo directamente. Y a mí lo que... Sí, lo he entendido, pero tenemos un informe publicado en el que hemos considerado, por ejemplo, para las becas de colaboración, que tienes que tener una calificación por encima de esa calificación. Nosotros hemos considerado que la universidad tiene que avisar a las personas que cumplen con el requisito de si quiere pedirla, si quiere pedir esa ayuda, ¿no? Claro. Que es automática y directa. Y lo hemos hecho sobre la base del interés legítimo. Okay. El interés legítimo de terceros o de la persona cuyos datos se están tratando. Y de momento no hemos tenido ningún caso de alguna persona que haya dicho yo no quiero, ¿no? Pero fíjate, Rubén, lo que ganaríamos si yo tengo una habilitación legal, con lo cual no es que le avise, es que se lo aplico. No, lo ideal es lo que tú... Claro. La legislación que establece, insisto, mi torpeza... Es que la legislación no establece nada. A ver, yo aquí... establece el principio de proactividad. Sí, pero no... No, la legislación... O sea, la ley, ninguna ley que los... No hay ninguna ley. Claro, aquí el tema está en que hay una dejación del legislador. Yo creo que el legislador desde hace tiempo no está asumiendo su responsabilidad en relación con lo que dispone el artículo 6 del reglamento, ¿no? Entonces, a partir de aquí, claro, yo lo avanzaba antes, basarlo únicamente en el consentimiento es verdad que es la solución, pero yo no acabo de ver que la prestación de servicios digitales, por mucho que sean favorables a la ciudadanía, la podamos basar en el consentimiento, porque no acabo de ver que realmente sea un consentimiento libre, porque le voy a decir que te lo presto, te lo pongo fácil, si me das tu consentimiento, ¿no? Y si no, tienes que hacer todos los papeles, ¿no? Tú. Yo no sé si podríamos estirar el artículo 41 de la Ley 40/2015 y encontrar la habilitación legal en dicho artículo, ¿no? Y aquí, pues, bueno, hay una norma con rango de ley que prevé un tratamiento, una actuación administrativa automatizada y, por lo tanto, bueno, pues podría ser una opción creativa ante esta dejación del legislador. Lo que ha hecho Juli, para utilizar para fines distintos, usar el 41 como apoyo. Bueno, porque al fin y al cabo lo que está haciendo es, yo creo que es
en reconocimiento de emisión realizada en interés público, ¿no? Que al fin y al cabo, yo en este punto, ¿no? Rubén decía que no acababa de ver que fuese una base legitimadora. Yo no lo vería tan problemático en este caso. No, lo decía por lo siguiente, Agustí, porque el propio artículo 6 establece que si aplicas interés legítimo no puedes aplicar misión de interés público, ¿no? Tienes que optar por una u otra, ¿no? Eso lo dice el reglamento general, ¿no? Sí. Lo que está claro es que una persona que puede no saber que tiene derecho a una beca de colaboración por la cual le pueden abonar a cambio de unos trabajos en un área 1.800 euros, lo que no tiene sentido es que no se entere de que tiene derecho a poder pedirla y que además es automática. Y nosotros hemos tomado la determinación de que se puede hacer y la base que hemos encontrado es la de interés legítimo de esta persona, ¿no? Y lo que comentas de la misión de interés público y el 41, pues es interesante valorarlo también, claro, sí. Con lo que hay, con los mimbres que hay, tenemos que estirar esto, ¿no? Y no quedarnos en lo de siempre, ¿no? Entonces, lo que hay que tener claro es que el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos pone en plano de igualdad todas las bases de legitimación. Ya no está por encima el consentimiento del resto. Eso era antes. Después del 2016, todas las bases de legitimación están en plano de igualdad. O sea que, bien por lo que dices tú, por la vía que dices tú, que yo no había pensado, ¿no? Pero igual es interesante explorarlo. Pero si es esa vía, no podemos utilizar el interés legítimo. Eso es lo que comentaba yo. Bueno, yo repasaba el Real Decreto de 2021 del Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público. Tú decías reserva de ley. Bueno, esto es un reglamento que desarrolla precisamente la Ley 39 y la Ley 40. Él mismo dice que desarrolla la Ley 39 y la Ley 40. Y reconoce, como todos sabemos, el principio de proactividad. Entonces, no hay ahí en los términos del artículo 6 una base normativa nacional pero se remite, perdona, que te interrumpa, porque claro, se remite la Ley Orgánica de Protección, o sea, digamos que este aspecto se desarrolla la Ley Orgánica de Protección de Datos, que exige que cuando el reglamento apela a una norma de un Estado miembro, debe ser una norma con rango de ley. Es ahí donde... Hubiera sido la oportunidad, claro, la LOPD, igual que modificó el artículo 28 de la 39 para a raíz de tal, hubiera sido la oportunidad. A falta de esa oportunidad, por favor, en algún sitio que se regule. O sea, llegará, va a llegar, yo estoy convencido. A mí me consta que, por ejemplo, en Cataluña, la ley de presupuestos, ahora ya no sé, la ley de acompañamiento de presupuestos, no sé si era el año pasado o el anterior, porque como hace ya años que no vamos aprobando presupuestos, se proponía modificar la ley de servicios sociales para legitimar estos tratamientos y poder prestar servicios proactivos y personalizados en el ámbito de los servicios sociales. La ley de servicios sí, pero claro, era orgánica. No, era una ley, pero claro, era la ley de acompañamiento. Pero no hace falta, con que sea ley, aunque sea autonómica, no se acabó aunque sea no. La ley autonómica tiene el mismo valor jurídico que una ley orgánica ordinaria estatal, o sea. Entonces, si vamos por la línea del 41, yo creo que sería el 41 más el reglamento. Y tú dices, el 41 ya... No, el 41 sería ya suficiente para hacer esta habilitación genérica. Bueno, de alguna manera. O sea, efectivamente, le estamos haciendo decir una cosa que no dice. Y luego vendrá la autoridad de control. Bueno, no, si va la autoridad de control ya sabemos lo que nos dirá. Ya sabemos lo que va a decir, efectivamente. Bueno, no, pues gracias igualmente por el contenido. Sin ninguna aclaración, pero muy bien. No, pero yo espero, decimos el anuario nos va a servir también aquello la referenda, ¿no? Sí, pues, claro. Pues, intentar hacer de lobby. Haremos eso. Pobre Javier, lo tenemos abandonado. No, yo te preguntaba lo de las nuevas estrategias de Cibio en general. ¿Esto se va a ganar en casación, Javier? No. No se va a ganar en casación. No. Javier, y con el nuevo reglamento de inteligencia artificial que dice que este tipo de sistemas tienen que ser explicables y transparentes, ¿se va a atrever el Supremo a que no ganéis esto? Yo no entiendo nada. Aquí hay una marrullería. Y es la que se cometió por parte de la Administración Pública cuando llevó a cabo los testigos, el propio subdirector general de la Dirección
del Ministerio que vino a declarar. Y el Centro Criptológico Nacional. Entonces, eso es cuestión de querella. O sea, es querella por mentir en un procedimiento, ¿no? Pero bueno, yo creo que, vamos a ver, yo siempre digo que no voy a ganar las cosas y luego voy y las gano, o sea, pero es como los médicos, ¿no? O sea, usted tenga cuidado con esto y luego no te pasa nada, pues vaya susto que me ha dado. Entonces, vamos a ver, yo creo que el Tribunal Supremo tiene muy claro el tema de la propiedad intelectual. O sea, el tema de la propiedad intelectual yo creo que está muy claro. Lo que pasa es que sí que hay un elemento que yo lo veo más complicado y es el tema de la privacidad. Y la marrullería existió en el sentido de que se decía que el código lo que hacía era demostraba, si se tenía acceso al código, la Audiencia Nacional prácticamente lo que dice es que yo puedo hacer el ministerio para hacer encriptar monedas, o sea, para hacer encriptación de monedas. O sea, entonces son cosas que las personas que son especialistas en informática lo que han dicho ha sido, pero ¿cómo vuestros tribunales pueden pensar así? ¿No? O sea, que al final de conocimiento en la censura que tenían que haber hecho intelectual a las pruebas periciales aportadas. Y yo creo que ahí puede estar el gran caballo de batalla, que quizás lo ganemos por propiedad intelectual, los códigos tienen que ser públicos, pero en el caso concreto no le puedo dar a usted el código porque entonces se verificaría, no ha quedado demostrado que... Entonces yo creo que ahí hay un grave problema. Porque lo que siempre es muy fácil es, deme usted un árbol de decisiones y el trocito del código donde el acceso parcial. Si usted no me lo quiere dar todo, no me importa, pero deme usted el if, lo que sea, else, lo que sea. Y eso sí que me lo podrían dar, ¿no? Entonces, soy muy, muy incrédulo en cuanto al conocimiento tecnológico por parte de los tribunales. Y ahí yo tengo que asumir mi responsabilidad, que no he sabido explicarlo bien. También es verdad que luchar frente a un subdirector general y luchar frente al Centro Criptológico Nacional, el Centro Criptológico Nacional lo que dijo es que los sistemas de código cerrado son mucho más seguros y por tanto tenemos que tener la seguridad mediante la votación. Claro, nosotros lo que le dijimos fue sí, pero eso lo dijo un año, pero es que 4 años después dijo lo contrario, ¿no? Pero el juez solamente compró la primera de las partes. Entonces, claro, como en el Tribunal Supremo yo no puedo hacer una revisión de los hechos, ese es el grave problema que yo me voy a encontrar. Y por eso el recurso de casación está muy, muy pensado en nunca jamás entrar en los hechos, pero creo que ahí es donde hay un tema. Y no me quiero extender más porque me caliento y porque todos tenemos mucho hambre. Tenemos dudas. Y además Elon Musk no te deja hablar. No. Cada vez que algo interesante viene, se van las señales. Tenemos dudas sobre que el Centro Criptológico Nacional haya intervenido porque tenemos problemas de sonido aquí. Yo creo que te están boicoteando, Javier. Pero bueno. Sería la primera Podría vez. ser, podría ser. Así ha sido muy... Bueno, Súper interesante. seguiremos el caso con mucho interés, como siempre lo hacemos, Javier, en toda España, desde la academia. En fin, yo creo que es un caso importante y esperamos que haya suerte. Bueno, yo creo que ha sido una sesión fructífera, larga, por acumulación de retrasos. Yo quiero dar las gracias de nuevo a todo el mundo, incluso los valientes y las valientes que han resistido hasta esta hora. Ya en algún momento se pondrá a disposición de todo el mundo, en primer lugar de los autores futuros, la grabación de la sesión por si quieren repasar algún aspecto, etcétera. Y también sacaremos una pequeña crónica en el blog asociado a estas cuestiones que tenemos. Bueno, en fin, esto en los próximos días ya haremos alguna cosa. En todo caso, ahora los autores, bueno, seguiremos charlando y las autoras, ¿no? Pero espero que, bueno, les haya sido de utilidad y desde luego al resto nos ha sido de mucha utilidad. Muchísimas gracias a todos y a todas y seguiremos en contacto, ¿eh? Muchas gracias a los que estáis online. Buen provecho. Gracias. 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 Adiós. Un placer.